Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Bien, hola a todos y todas. Estamos una vez más en el programa de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli, en la cual estamos abordando distintas temáticas respecto a cómo estamos enfrentando como sociedad, ¿no es cierto?, como comunidad, este contexto de pandemia en el cual hace varios meses llevamos transcurriendo. Mi nombre es Rodrigo Manzano, soy médico del CEFAM de Panguipulli y hoy día hemos invitado a dos amigos de Valdivia. Ya nos fuimos a la ciudad central de la región de Los Ríos, ¿no es cierto? Y tenemos invitados hoy día para conversar distintas temáticas que tengan que ver, en este caso, con los derechos humanos y algunas situaciones que puedan estar ocurriendo respecto a la situación de los conflictos quizás medioambientales que están presentes en la región. Así que por eso hemos invitado a Sebastián Smart, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, Sebastián, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Ya, bien, muchas. Y también a José Araya, un viejo conocido, digo viejo yo porque lo conozco desde cuando éramos más jóvenes. Porque eres más joven. Porque yo soy de Valdivia, nací en Valdivia y transcurrí bastante de mi infancia y adolescencia por allá. Y bueno, a José Araya, Pepe Araya, lo conocemos hace mucho tiempo porque él es activista medioambiental, actualmente miembro del Observatorio Ciudadano, ¿no es cierto?, pero además con un largo recorrido en la región respecto a la defensa también de los derechos humanos, ¿no es cierto?, y en este caso también del derecho a vivir en un medio ambiente sano como todos y todas queremos. Así que bienvenidos, amigos. La idea es tratar de abordar las temáticas que ustedes han venido trabajando en este último tiempo, en estos últimos meses, y obviamente en el contexto en el cual hoy día estamos cruzando con respecto a este contexto histórico-social que nos involucra la pandemia por la enfermedad COVID-19. Así que eso, bienvenidos nuevamente, y bueno, nos metemos en tierra derecha. Preguntarle a Sebastián, a Seba, en qué está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y quizás, incluso antes de eso, qué es lo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuál es su relevancia, cuál es su importancia, cuál es su rol hoy en día a nivel regional y a nivel nacional, obviamente. Muchas gracias. Sí, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo del Estado, es decir, recibe financiamiento del Estado y está suscrito, ¿no es cierto?, a una ley específica que regula la actuación del INDH, pero no depende de ningún gobierno de turno, ¿no? Es un organismo que es autónomo y por lo tanto lo que buscamos nosotros, lo que tenemos que hacer, nuestra misión es la promoción y protección de derechos humanos, principalmente de actores estatales, ¿no?, que eventualmente podrían generar violaciones a derechos humanos. La ley que nos rige establece mecanismos muy acotados o restringe bastante, ¿no es cierto?, la actuación del INDH a ciertas materias, principalmente cuando tienen que ver con protección, es decir, donde podemos accionar jurídicamente, ¿no? Y esas cuestiones están muy establecidas, por ejemplo, a casos de tortura, a premios ilegítimos, o a casos, por ejemplo, de trata de personas o genocidio, ¿ya? Pero también nos da una apertura, ¿no es cierto?, cuando habla que podemos interponer recursos de protección en aquellas cuestiones que son también sujetos de recursos de protección, y ahí se nos amplía un poco más el abanico de derechos. Eso en cuanto al área de protección de derechos, que, como digo, es bastante restringido por la ley. Y la otra pata, que es la pata de promoción, ¿no es cierto?, el otro sector donde trabajamos fuertemente, busca básicamente que este organismo estatal, que el INDH, ¿no es cierto?, salga hacia la comunidad en general, ¿no es cierto?, y acá cuando hablo de la comunidad en general es a todos los habitantes del territorio nacional, sean estos chilenos o no chilenos, ¿no es cierto?, chilenas o no chilenas,
a la promoción de derechos humanos. Es básicamente a dar a conocer cuáles son los estándares internacionales y ratificados por Chile, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos, y desde esa perspectiva dar conocimiento a la ciudadanía en general respecto a cuáles son estos estándares y cómo se pueden, ¿no es cierto?, cómo las distintas organizaciones, las distintas personas, ¿no es cierto?, pueden también hacer valer sus derechos. Somos en la región un equipo bastante acotado, ¿no? Somos 5 personas para toda la región. Y estas 5 personas que trabajamos en la región de Los Ríos, este año en particular, nuestra misión, lo que buscábamos era tratar de llegar con el discurso de derechos humanos justamente a aquellos sectores donde por lo general no llega el discurso de derechos humanos. Claro. La pandemia nos ha limitado un poco la movilización, pero este tipo de mecanismos, ¿no es cierto?, nos facilita también la transmisión de justamente aquello para las comunidades que muchas veces están más alejados de los centros donde se discuten finalmente muchas de estas temáticas, ¿no es cierto?, pero que finalmente donde ocurren finalmente las potenciales violaciones son generalmente en comunidades más aisladas, así que te agradezco en ese sentido también la posibilidad de transmitir lo que estamos haciendo en este contexto, y tendremos tiempo para hablar, ¿no es cierto?, respecto particularmente que lo que ha estado haciendo el INDH en la región en el contexto de la pandemia, pero eso a nivel general, ¿qué es lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional y también acá en la región? Es importante porque además es bueno, tú bien lo describías como un organismo autónomo, ¿no es cierto? Que además es algo nuevo, no lleva muchos años como en su actuar, ¿no? En su rol. También ha sido o ha servido bastante en ciertas situaciones que ya creo que en algún momento se podrían explicar de alguna forma. De hecho, yo al Pepe, a José Araya, lo conocí en el contexto de una situación de vulneración de los derechos humanos, ¿no es cierto?, al final de la dictadura, donde Pepe trabajaba en el CODEPU, ¿no es cierto?, el Comité de Defensa de Derechos del Pueblo. ¿Cómo ves tú hoy en día, hablando un poco más de este gran tema de los derechos humanos, que muchas veces pasa como desapercibido, ¿no es cierto?, en muchas alocuciones, incluso algunas veces está atacada, se plantea como una ideología, aparte de lo sustancial que es el hombre? ¿Cuál es tu visión hoy en día en el tema de los derechos humanos, pero hoy en día como encarnado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un ente autónomo, pero que es de todos y todas los que vivimos en este territorio nacional? Sí, bueno, hola Rodrigo, gracias por la invitación. Sebastián, un gusto saludarte. Yo acepto una pequeña cosa de contexto para entender dónde está el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Estado de Chile es parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es aparte de los movimientos sociales que están detrás de él, es todo un aparataje institucional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48. En la década del 60 ya se crean los 2 principales pactos instrumentales, que son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de ahí una amplia red de instrumentos formales, institucionales, de convenios, recomendaciones, reglamentos, que forman esto que nosotros llamamos el Sistema Internacional de Derechos Humanos, y el Estado de Chile es parte de eso. Y para ser parte de eso, el Estado de Chile tiene que cumplir ciertas reglas internacionales, y eso son tener instituciones propias y autónomas que hagan la promoción y también hagan la defensa institucional de los derechos humanos para la comunidad, en este caso para el pueblo de Chile. Ahí nace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue, y hay que recordarlo, un largo debate en el Parlamento. Acuérdate que este es un Parlamento que nació amarrado desde la dictadura militar. Todas las leyes instrumentales en materia de derechos humanos nacen con esa consecuencia de ser institucionalidad limitada, negociada. Eso pasó con las leyes de reparación de las víctimas de la dictadura, y también pasó con este Instituto Nacional, que en su momento, en la discusión parlamentaria, hubo que tomar una opción entre priorizar el Instituto Nacional, que era una demanda de Naciones Unidas, o el Defensor del Pueblo, que era otra demanda también que nosotros instalamos desde la comunidad, y que también es un instrumento institucional que tienen otros estados, algunos cercanos a nosotros, como Perú, que tienen este Defensor del Pueblo o el Ombudsman.
Lamentablemente, la coyuntura de ese momento hubo que hacer una negociación en el Parlamento y una priorización, y se priorizó por el Instituto Nacional de Derechos Humanos porque efectivamente entregaba oportunidades de generar herramientas, que son la creación de equipos nacionales y regionales, con el fin de ya hacer un monitoreo desde un órgano estatal pero independiente, que es un poco el papel que le corresponde hacer acá en la región de Los Ríos a Sebastián y a su equipo, que básicamente surgen con el mismo paraguas institucional internacional, son las mismas leyes, los mismos reglamentos, los mismos convenios que nosotros desde la calle los demandamos, que el Estado de Chile los cumpla, y Sebastián le corresponde desde el Estado, como un aparato autónomo, supervisar de que efectivamente el Estado esté cumpliendo eso y hacerse cargo de las demandas también que la comunidad hace para la protección de sus derechos. Eso ha sido un derrotero bastante complejo. Bueno, Rodrigo, igual tú has tenido una experiencia también familiar bien importante que te ha ligado a este tema y sabes la complejidad que ha significado llegar hasta este minuto en que tenemos por lo menos un instituto nacional ya dotado de infraestructura, dotado de presupuesto, dotado de personal, que nos ha permitido esto que ahora se ha vuelto como muy conocido a raíz desde el estallido social, desde antes también, pero desde el estallido social con bastante fuerza, donde en todas las ciudades de Chile, principalmente las capitales regionales, que es donde están las oficinas del instituto, la gente ve a estos profesionales con sus chaquetas, con distintivos del Instituto Nacional y que de alguna manera le generan una suerte de sensación de protección a la gente y también un lugar físico para que efectivamente tú puedas entregar tu denuncia o generar básicamente una asistencia profesional en distintas materias que el Instituto Nacional ahora está desarrollando. Yo diría que si bien nosotros hemos destacado la creación de instituciones formales de derechos humanos como el Instituto Nacional, todavía queda pendiente la Defensoría del Pueblo, que sigue todavía encerrada en el Parlamento, y claramente hemos tenido una larga discusión en materia de derechos humanos en Chile porque claramente este abanico se amplió de una manera como bien trascendental. Estamos ahora ya, muchos temas ya están absolutamente tematizados, particularizados, los derechos de la niñez, los derechos del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos, el derecho al desarrollo y otros instrumentos internacionales que están actualmente vigentes porque el Estado de Chile los suscribió y se tiene que hacer responsable ante la comunidad internacional de irlos desarrollando. Y la pega que le compete a organizaciones como el Observatorio Ciudadano o a la sociedad civil organizada es básicamente exigir que eso se cumpla. Es así de simple. Esto que decías tú, esta caricatura ideológica que algunos le ponen a los derechos humanos, claro, bueno, para criticar a otros países en materia de derechos humanos saltan los mismos que nos critican a nosotros, haciendo alusión al desarrollo de los derechos humanos en otros contextos y se quedan callados con lo que pasa acá en Chile. Exacto. Yo diría, para cerrar esta parte, de que los que trabajamos en derechos humanos vivimos un poco esta situación como este dilema, básicamente de ser cuestionados por un lado, pero de también ser reconocidos por otro lado, porque efectivamente yo creo que afortunadamente nuestra comunidad ha tenido un desarrollo en el último tiempo de una mayor conciencia de lo que significan estos derechos. Creo que hemos pasado también, y yo creo que todavía no hemos saltado esta valla de tener derechos humanos muy ligados a lo que fue la dictadura militar, que me parece muy importante como conciencia nacional, porque tenemos muchas demandas pendientes todavía de la dictadura militar, pero siento yo que progresivamente nuestra comunidad ha ido entendiendo que los derechos humanos son muchos, variados, son progresivos, son universales, que son criterios permanentes de los derechos humanos, y afortunadamente hemos tenido en el último tiempo, y lo veo también en el Parlamento, un desarrollo institucional que cada vez va abriendo puertas nuevas a un proceso que siempre es progresivo. Eso es importante entenderlo. Hay materias que hace 5 o 10 años no discutíamos en materia de derechos humanos y ahora están muy presentes en la sociedad chilena, en los temas de igualdad, por ejemplo, que era un tema que hace 5 o 10 años no existía en el país. El tema progresivo de los derechos de la mujer, la ley del aborto, la modificación de muchos instrumentos que permiten mejorar los derechos de la mujer, lo mismo está pasando con los derechos del niño, la discusión del Sename actualmente, y otras materias que efectivamente dan cuenta de que, siento yo, positivamente tenemos una conciencia mayor en la población, y eso nos permite robustecer los instrumentos formales que tenemos como el instituto y presionar a que el Estado de Chile también progresivamente vaya teniendo un carácter democrático donde los derechos humanos sean un pilar sólido en este proceso de construcción democrática hacia adelante. Bien, bien, absolutamente de acuerdo digamos, con ese contexto que planteas, Pepe.
nosotros también, los trabajadores de la salud, también aportamos con la mirada, ¿no es cierto?, de esta salud vista también como un derecho, ¿no es cierto?, que hoy en día, incluso en los últimos meses, a partir del estallido social, fue uno de los tantos temas que se puso en demanda, digamos, la actual situación de los sistemas, de los múltiples sistemas de salud que hay en nuestro país. Sí, y el estallido social también dio cuenta del nacimiento de una nueva camada, digo yo, de derechos humanos, que parece súper bien. Sí. Nosotros tenemos el Instituto Nacional acá en la región, con profesionales bastante jóvenes, que lo que me parece muy bien también de que haya gente que efectivamente se vaya metiendo en este tema tan árido, pero tan necesario. Y el estallido social hemos tenido la brigada de... La brigada de salud, que efectivamente se han hecho muy conocidas nacional e internacionalmente, y eso da cuenta de que hay una nueva generación que claramente viene con este tema muy presente y se pone a disposición de la sociedad y la comunidad para hacer una labor tan específica como la que están haciendo ustedes como profesionales de la salud. Bien, Y en ahí ese para sentido, agarrar un tema Eva, que decía el Pepe también, de quizás la novedad o el poco trayecto que tiene la institucionalidad formal de derechos humanos en el Estado chileno en particular. Si uno lo compara con el nivel regional, ¿no es cierto?, latinoamericano, llegamos tarde, ¿no? Fuimos de los últimos países a nivel latinoamericano en establecer una institucionalidad permanente en materia de derechos humanos. Este año recién se cumplen 10 años de la constitución del Instituto Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional, ya que en la región recién 3 años, ¿no?, de la constitución del INDH en la región de los ríos. Es un organismo joven, pero que viene, ¿no es cierto?, y proviene de las luchas de las organizaciones de la sociedad civil principalmente, ¿no es cierto? Entonces tiene una historia por detrás también, ¿no? Y se ve reflejado también en la constitución, yo diría, del propio INDH, ¿no?, que es de los pocos organismos del Estado donde tiene una presencia permanente y regular, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil tomando las decisiones más importantes del INDH, ¿no? Cuatro de los 11 miembros del Consejo del INDH provienen, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil, y eso tiene que ver con un mecanismo que surge, ¿no es cierto?, desde las demandas de las organizaciones de la sociedad civil para establecer un Instituto Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional. Y yo concuerdo con Pepe en este otro aspecto en esta diferencia, ¿no es cierto?, entre una Defensoría del Pueblo y un INDH. De hecho, se ve muy reflejado en los inicios del INDH cuando prácticamente no podía accionar en materia de protección, ¿no? No tenía competencia judicial, claro. sino era más bien un organismo de promoción, más que de protección, y poco a poco se ha ido ganando ese espacio, pero porque ha ido haciendo avanzar, ¿no es cierto?, mediante el litigio estratégico, la posibilidad de avanzar las cuestiones jurídicas a nivel de tribunales, pero y de ahí en más se ha creado efectivamente, o yo diría que se ha fragmentado también mucho, ¿no es cierto?, la institucionalidad de derechos humanos a nivel nacional. En ciertos países, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo en Perú es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, contiene también, por ejemplo, una Defensoría de la Niñez dentro de la propia Defensoría, ¿no? Acá tenemos, bueno, una UNIDH, una Defensoría de la Niñez, hoy día un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, es decir, hay que tener también ojo con cómo se está creando la institucionalidad de derechos humanos en Chile, porque a mi parecer también se está fragmentando mucho, que lo que hace finalmente eso es debilitar también la institucionalidad, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos conversar respecto a eso, pero claro, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Porque precisamente la enfoque de derechos humanos es integral, va a contramano de la fragmentación que tanto le achacamos a este sistema neoliberal, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor horadar al sistema tiene que ver con esa mirada quizás fragmentada de estas distintas institucionalidades que están abordando el tema de los derechos humanos. Pero bueno, es un tema mucho más profundo y amplio. Y yo los quiero llevar, porque quedan un pocos minutos para terminar el primer bloque, pero sí una semblanza respecto, para después continuarlo en el segundo bloque, una semblanza de que desde sus roles, tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como del Observatorio, ¿no es cierto?, ciudadano, ¿cómo ven ustedes este manejo o esta situación que está ocurriendo con respecto a la pandemia? Yo Sí, creo que Pepe, la adelante. pandemia
nos ha obligado a todos, incluso en el mundo de derechos humanos, como a sentarse a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso yo diría que fue como la primera sensación así de las instituciones como el observatorio, que son instituciones con bastante trayectoria, con un equipo profesional muy sólido, pero no era tan fácil decir, mira, ya vamos a hacer tal cosa. Y poco a poco el observatorio se fue metiendo en una coyuntura muy particular de la pandemia, que era la situación de los pueblos indígenas y la pandemia. El Observatorio Ciudadano, para los que no lo conocen y no están viendo, escuchando, es una organización especializada en derechos de los pueblos indígenas, es como la gran particularidad que tiene, y con la que es conocida el litigio tanto acá en el sur como en el norte de Chile y también en el sistema internacional. Y ahí yo diría que claramente, si uno sigue ahora el derrotero del observatorio desde la pandemia hasta ahora, nos hemos ido metiendo en las distintas aristas que tiene la situación de los pueblos indígenas y la pandemia. Básicamente, una crítica que se ha hecho a los distintos estados es que no se ha considerado la particularidad de las condiciones de los pueblos originarios o la particularidad del derecho a la salud de los pueblos indígenas para tener un enfrentamiento particular, básicamente, en territorios donde los pueblos indígenas son mayoritarios o son una gran parte de la población. Se ha hecho acá en el sur de Chile con la población mapuche, los aymara, que tuvieron hace un poco tiempo atrás, sacaron una carta que circuló bastante, donde dan en el clavo, básicamente, de que efectivamente hay una gran cantidad de personas contagiadas con el coronavirus o que han muerto coronavirus, que son parte de pueblos indígenas y que en algunos sectores, como en el caso del norte, son la mayoría de la gente que ha muerto. Entonces, esa particularidad, por ejemplo, no se nota si no tienes organizaciones de la ciudadanía o formales como el instituto que estén ahí diciéndole al Estado, ojo, que hay que poner acá también una alerta de que la política de salud, la estrategia de enfrentar el coronavirus también tiene que tener una estrategia particular para los pueblos indígenas. Se abrió también esta otra discusión que tiene que ver con los procesos de consulta o de participación en materia de proyectos de inversión, donde claramente hay una crítica general efectivamente a que el Servicio de Evaluación Ambiental siga tramitando proyectos en medio de la pandemia, es una crítica que está ahora muy presente, pero también el hecho, y esto en Perú se logró solucionar con una fuerte presión que vino de los pueblos indígenas de sacar una resolución que prohíba o por lo menos suspenda toda la tramitación de proyectos donde se requiera consulta indígena. Esto no es solamente los proyectos de inversión, estamos hablando de todas las políticas públicas que influyen en los pueblos originarios, requieren consulta, desde los planes reguladores acá en Chile hasta las políticas de salud nacional y regional que deberían pasar por consulta indígena. Entonces, hay una lista particular que se abre con la discusión de la pandemia. Y quiero cerrar esta primera parte también diciendo de que también ahora hay una discusión sobre qué debiera enfocarse, por ejemplo, el trabajo de derechos humanos a raíz de la discusión que hay sobre la vulneración de derechos. Y dejo dos ideas que han estado, yo diría, no tanto en la discusión pública, pero son para mí discusiones bien importantes. Por ejemplo, estas querellas que se presentaron contra el presidente Mañalich y la gente de los equipos de salud a raíz de la derrota de la estrategia, por ejemplo, en la primera parte de la conducción de la pandemia, y que significó básicamente mayores contagios, incluso gente que murió. Hay ahí un punto de vista de los derechos humanos donde debiera actuar, por ejemplo, el sistema internacional o el sistema nacional. Yo lo dejo abierto, yo creo que efectivamente ahí hay un punto de discusión bien interesante. Otro tema, por ejemplo, es la conculcación de los derechos de participación cuando básicamente la clase política decide la postergación del plebiscito. Entonces uno dice, bueno, tiene razón, hay que postergar, estamos en una pandemia y todo eso, pero también hay discusión que tiene que ver con los derechos de participación, porque claramente el plebiscito que se va a realizar ahora en octubre, si es que efectivamente todo se puede hacer de esa manera, implica también discutir de cuánto el Estado utiliza esta pandemia o cuánto debemos aceptar nosotros como razonable la postergación, por ejemplo, de un derecho legítimo que es a la participación política de tomar decisiones institucionales tan importantes como la construcción de una nueva constitución. Claro. Esos son temas, por ejemplo, que son como desde mi punto de vista bastante nuevos en relación al tema de la pandemia, más una lista larga de temas que tienen que ver con las situaciones prioritarias que estamos discutiendo actualmente. Bien, no sé qué te parece a ti, Sebastián, para complementar un poco, ¿no? Sí. ¿Tenemos tiempo, Rodrigo, esta primera parte? Sí, no, estaba mirando el tiempo, yo creo que, Seba, te voy a interrumpir. Estamos en 24 minutos ya del programa. Vamos a ir a una pausa y volvemos en unos minutos, ¿ya?
Vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Hola, mi nombre es Carolina, soy enfermera en CESFAM de Panguipulli y hoy les voy a hablar del uso adecuado de mascarillas. Hoy voy a mostrar estos dos tipos de mascarillas, ambas mascarillas tradicionales. Esta mascarilla es la mascarilla con tiras. Tenemos dos lados, el lado interno y el lado externo. El lado interno siempre es de color blanco y además tiene los pliegues hacia adentro. Y además tiene una parte superior que es donde tenemos acá el adaptador flexible, que este va en el tabique nasal. Es importante, previo a la manipulación de la mascarilla, lavarnos las manos con agua y con jabón. Debemos tomar la mascarilla por los extremos superiores primero y luego instalarla sobre la nariz y luego tomar las tiras inferiores y adaptarla al mentón. Luego debemos fijar el adaptador flexible al tabique nasal. Luego retiramos quitando las tiras inferiores y luego las tiras superiores, sin manipularla desde el frente. Es importante recordar que la mascarilla solo se manipula desde las tiras o desde los elásticos. Una vez puesta no debemos tocarla. Este otro tipo de mascarilla tiene elástico, también es una mascarilla tradicional y la debemos poner de la misma forma. Y luego adaptar y ajustar al mentón. Si va a utilizar la mascarilla, no se la quite para hablar. No la deje bajo su mentón, ni tampoco solo cubra solo su nariz. La mascarilla cubre nariz y boca. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Bueno, estamos de vuelta con el programa de salud acá en la Corporación Municipal y tenemos como invitado a Sebastián Smart, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, también a José Araya. Él es activista medioambiental, miembro del Observatorio Ciudadano y con una amplia trayectoria en estas temáticas. Estamos conversando acerca, obviamente, de cómo está cruzando el ámbito de los derechos humanos esta pandemia a nivel regional y nacional. Sebastián, tú estás con la palabra respecto a lo que nos estaba contando José. Sí, yo ahí respecto al trabajo del INDH, en particular en el contexto de la pandemia, yo creo que ha pasado por distintos temas, ¿no? Inicialmente, y viendo la experiencia comparada, ¿no es cierto?, de las cuarentenas, sobre todo voluntarias, acá en la región, tuvimos un proceso de promoción bastante alto, principalmente respecto a temáticas que tienen que ver, no con competencia del INDH, pero sí que tiene que ver con la respuesta por parte de los funcionarios públicos respecto a violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y la problemática de el encierro y el aumento de denuncias por violencia intrafamiliar y ver cómo estaban funcionando los mecanismos ahí de recepción de denuncias por violencia intrafamiliar. Ahí tuvimos un proceso de promoción bastante álgido al comienzo de la pandemia, diría yo, sin descuidar obviamente con temáticas que tenían que ver, por ejemplo, con acceso al agua y acceso a alimentación adecuada, principalmente por la importancia que estos tienen, ¿no es cierto?, en el contexto de la pandemia. Yo creo que una segunda pata fuerte de trabajo que hemos tenido acá en la región ha tenido que ver con aquellos lugares donde el Estado tiene bajo su custodia a distintas personas, ¿no? Y a esto me refiero con cárceles, cename, hogares de adultos, de larga estadía de adultos mayores, ¿no es cierto? Ahí hemos hecho constantes visitas, por ejemplo, a recintos penitenciarios donde la situación cada vez se vuelve más compleja porque a petición de las propias personas privadas de libertad se han suspendido, bueno, y después, ¿no es cierto?, por decreto de la autoridad sanitaria se han suspendido las visitas a la cárcel en particular, ¿no es cierto? En ese sentido, y con eso, ¿no es cierto? En ese sentido ¿Sí? hubo un brote en la cárcel de Valdivia, ¿no? En abril. Sí, y ese también es una cuestión que nos ocupó bastante desde una perspectiva más ya
jurídica, ¿no es cierto?, judicial. Interpusimos las acciones correspondientes para evitar los traslados masivos que estábamos observando hacia la región, ¿no es cierto? Tenía que ver con traslados como formas básicamente de castigo, que el derecho internacional de derechos humanos lo prohíbe, ¿no?, el traslado como forma de castigo por situaciones que estaban ocurriendo en otras cárceles del país, ¿no es cierto? Claro. Y se estaba entonces trasladando a una cárcel concesionada, como es la cárcel de Valdivia, ¿no es cierto?, que todavía tiene muchos cupos, ¿no es cierto?, para llegar a su cupo máximo. La cárcel de Valdivia tiene 1.100 personas privadas de la libertad aproximadamente, un poquito más, ¿no? Y tiene capacidad para 1.700. Entonces, claro, ante esta situación, muchas de las decisiones, por ejemplo, cuando ocurrió un intento de motín en Colina, dijeron, bueno, vamos a enviar a las personas a distintas cárceles del país, una de ellas, ¿no es cierto?, un envío importante de traslado de personas privadas de libertad, ocurrió hacia Valdivia, y ahí vimos situaciones bastante terribles, ¿no?, porque los traslados ocurrían sin las condiciones humanitarias y sanitarias mínimas. Acá vimos personas trasladadas con heridas de perdigón, bastante herido, ¿no? Cuestión que también se prohíbe, ¿no es cierto?, en el derecho internacional de los derechos humanos. Observamos también, obviamente, muchos traslados sin PCR negativos antes de los traslados. Entonces, con eso ocurrió, obviamente, un brote de COVID al interior de la cárcel en Valdivia, y fue respecto de un traslado en particular proveniente de la región metropolitana. Y cuestión que hoy día, ¿no es cierto?, a través de acciones judiciales, desde acá, ¿no es cierto?, se prohíbe hoy día, ¿no?, el traslado masivo de internos hacia otra región, incluso entre establecimientos penitenciarios sin tener un PCR negativo y sin que cumplan, obviamente, con la cuarentena, que son cuestiones mínimas que Gendarmería debió haber visto, pero ¿para qué decir también las condiciones en las que eran trasladadas esas personas, ¿no es cierto? Llegaban, por ejemplo, todavía en abril hacía calor en la región metropolitana o en algunas regiones más del norte, y acá ya estaba haciendo mucho frío, claro, y lo trasladaban realmente con lo opuesto, ¿no? Entonces llegaban acá con pantalones cortos y polera a pasar, con la imposibilidad de que sus familias también le enviaran encomiendas, por ejemplo, los que tienen familias cercanas, ¿no es cierto?, encomiendas a la cárcel. Entonces todas esas situacionadas fueron denunciadas en su debido momento, y afortunadamente hoy no hay brote de coronavirus al interior de la cárcel en Valdivia. Hicimos también una visita al sitio penitenciario con el Departamento de Derechos Humanos del Colmet regional, porque soy abogado y no sé mucho de epidemiología, entonces pasaba que si bien uno podía ver los protocolos y ver que efectivamente en la realidad eso estaba ocurriendo, en recinto había muchas cosas que se nos pasaban. Entonces necesitábamos también la opinión de epidemiólogos, y ahí nos ayudaron bastante para levantar algunas recomendaciones, particularmente de cuestiones que no estaban haciéndose bien, ¿no es cierto?, respecto de los protocolos en la cárcel de Valdivia. Y lo otro que hemos hecho con mucha fuerza, hemos tenido contacto ya con 19 directores y directoras de los centros de larga estadía de adultos mayores, básicamente para observar cómo está respondiendo también el Estado, principalmente Senama, ¿no es cierto?, Salud, particularmente respecto de los recintos de larga estadía de adultos mayores. Y también tuvimos ya también contacto con todas, y hemos visitado 3 de ellas, con todas las residencias del Sename, justamente para también observar cómo, desde un punto de vista, ¿no es cierto?, del Estado, ¿no es cierto?, se está cumpliendo con los protocolos sanitarios, pero yo cuando hablo de protocolos sanitarios no lo digo solamente de la salud física, sino también la salud mental, principalmente niños, niñas y adolescentes que habitan en las residencias de los Senames, principalmente porque muchas de las residencias están diseñadas para que los niños, niñas y adolescentes salgan, ¿no es cierto?, y hagan su vida normal fuera de la residencia, y en este contexto están surgiendo, yo diría, cuestiones que varios directores y directoras me lo mencionaban con estas características, ¿no? Es una bomba de tiempo desde el punto de vista de salud mental, principalmente de niños, niñas y adolescentes que tienen, muchos de ellos, ¿no es cierto?, problemas psicológicos o psiquiátricos, algunos de ellos graves, ¿no es cierto? Entonces ver cómo se está actuando, cómo el Estado está actuando principalmente respecto a estos niños, niñas y adolescentes, es una cuestión que nos importa bastante. Sí, interesante. Yo quería enfocar ahora un poco con esta, tú nos nombraste un poco, Sebastián, dar cuenta un poco del impacto que está sucediendo en lo que es lo social y económico de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, respecto a la pandemia. Ahí hay un tema muy evidente, han aflorado incluso en este contexto de solidaridad, ¿no es cierto?, ollas comunes, incluso han habido algunos intentos de protesta, ¿no es cierto?, muchas veces con justificada razón por las situaciones que están ocurriendo las familias.
¿Cómo ven ustedes que está ocurriendo eso en la región? El impacto de la pandemia desde el punto de vista socioeconómico, quizás con alto índice de gente desocupada, ¿no es cierto? Cesantía, personas que han disminuido con estas leyes del gobierno que tienen que ver con protección al empleo, que más bien es quizás una protección al empleador más que al trabajador. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están constatando? ¿Lo están palpitando allá desde los organismos que representan? Pepe. Yo diría que hay, bueno, dos dimensiones que a lo mejor es bueno comentarlas. Yo creo que hay una dimensión que tiene que ver con la conducción sanitaria de la crisis que genera la pandemia. Aquí, como esta región afortunadamente se caracteriza por tener un movimiento regionalista o descentralizador bastante potente, entonces aquí se ha criticado con mucha fuerza la conducción vertical de la pandemia, esta cosa que todo lo que hace el intendente y la Seremi de Salud es lo que dice el ministro Maña Villante, el ministro París ahora, o lo que dice el presidente, con un excesivo presidencialismo, básicamente, pensando que tenemos casi un rey que sabe de todo. Entonces él dice básicamente lo que tenemos que hacer en Valdivia, en Arica, en Punta Arenas. Entonces, y eso genera cuestiones controvertidas, porque genera también, bueno, ya veníamos con un gobierno que estaba casi por el suelo, ¿sí? Y el presidente Piñera ha ido, yo creo que no ha logrado subir del 20 al 25% de la aprobación ciudadana cuando la crisis del estallido social se fue al suelo, pero sigue en el suelo. Entonces no hay mucha credibilidad en lo que hace el gobierno nacional, y esa credibilidad también se traspasa a lo que se hace desde el gobierno regional. Entonces el tema de la crisis sanitaria acá, afortunadamente, a diferencia de otras regiones, aunque no ha sido perfecto, por lo menos tenemos una mesa social que obliga al intendente de la Seremi por lo menos entregar información pública o transparentar ciertos datos que para nosotros son importantes ir monitoreando, con el tema de los cordones sanitarios, si se están haciendo o no, lo que está pasando ahora con el desconfinamiento en la región de los ríos también, con estas distintas señales públicas que se dan de parte de la autoridad, y lo que está pasando con la comunidad. Entonces, yo diría que con todo lo mal, nosotros afortunadamente vivimos una región bastante pequeña, que desde el punto de vista del control epidemiológico tiene características importantes que permiten hacer un control bastante más importante, pero sigue siendo crítico el nivel de centralismo con el cual todo se conduce. Acá, acuérdense que recién con este ministro se dio una señal pública de que iba a entrar al control de la pandemia todo el aparataje que tiene que ver con los servicios municipales de salud, que no estaban considerados, que son como la primera línea, principalmente en las zonas más vulnerables de la población, los barrios más populares, las zonas rurales, que es donde están las costas, que son casi todas municipales. Entonces, y es una primera cosa que yo diría que ha sido un cuestionamiento fuerte. Lo otro son los efectos que se ven en todo Chile, el tema de la alimentación, el tema de la seguridad, que ha sido fuerte también, principalmente en los barrios, el tema del acceso a servicios públicos que están limitados por el tema de la pandemia, pero donde no había una estrategia clara también de cómo a la gente que efectivamente quiere demandar servicios que tienen que ver con la atención en salud, por ejemplo, adulto mayor que necesita que le lleven los remedios a la casa, o gente que efectivamente necesita hacer los trámites para que pueda acceder a los programas de emergencia, ahí nosotros notamos que efectivamente hay una limitación del Estado y que la discusión que se provoca finalmente es el modelo de Estado. Eso digo yo para cerrar esta parte. Creo que la pandemia nos refleja una vez más algo que ya durante el estallido social y antes ya se venía diciendo, de un Estado muy desigual, de un Estado muy vertical, de un Estado que ha generado una suerte de discriminación con ciertos sectores de la población, y yo creo que la pandemia nos obliga a seguir insistiendo de que efectivamente acá lo que tienen que cambiar básicamente es el modelo de Estado, y eso debiera ser parte del proceso constituyente y la creación de una constitución que efectivamente nos permita avanzar en eso. Yo siento, por ejemplo, que todas las leyes que se han ido anunciando en el último tiempo, la que se anunció ahora últimamente, una ley 2 ahora para la clase media, esta, entre comillas, clase media, donde efectivamente es un goteo de migajas que entrega este gobierno, básicamente va a hacerse cargo de una demanda ciudadana que no quiere que le exploten la cara, pero tampoco es un Estado ni un gobierno convencido de que eso es su rol. Acuérdense que el presidente Piñera y muchos de estos ministros que están, no ahora, pero en el gobierno anterior de Piñera,
eran muy claros diciendo que el tema de los derechos humanos era una cosa colateral, no era tan importante. Entonces, y eso se nota en la actitud que el Estado de Chile tiene en el control de la pandemia. Yo diría que con todas las situaciones perjudiciales que existen, está esta otra cara, que es la cara del pueblo, la cara de la gente que se organiza. Acá en Valdivia, como en otros territorios, tenemos gente organizada en los distintos sectores donde hay gente que requiere alimentación, hay comedores que están funcionando, hay una coordinación de comedores, hay un mapa Google donde uno puede ver todos los comedores de Valdivia, y eso es organización social, eso creo que es importante también decirlo. No es solamente gente reclamándole al gobierno que le dé cosas, sino que es gente que se organiza también para, como se ha dicho en muchos de los eslogans que se aparecen en muchos flyers, que el pueblo ayuda al pueblo, y eso efectivamente ha tenido mucho sentido en estas últimas semanas. Así que yo diría, Rodrigo, que efectivamente hay cosas importantes que son aprendizajes que tenemos que sacar en medio de la pandemia. No sabemos cuánto va a durar esto. Yo creo que nosotros responsablemente tenemos que tener, más que el gobierno, una actitud de prevención, de colaborar con nuestra gente para que salgamos de la mejor manera de esta situación. No sabemos con qué plazo hacia adelante, pero yo sigo insistiendo de que la pandemia solamente reflejó algo que es parte del diagnóstico de gran parte de la comunidad. Nosotros necesitamos cambiar las reglas del juego que nos permitan efectivamente tener un Estado más cercano y gobiernos que efectivamente estén convencidos que los derechos humanos son una cosa que tiene que estar por delante de todas las políticas públicas que vayan en beneficio de las distintas personas y comunidades que han sido afectadas por la pandemia, tengan esa lógica de derechos humanos efectivamente, y que nosotros pensamos que este gobierno no la tiene. Sí, bien, Sebastián. Sí, yo concuerdo con harto de lo dicho por Pepe en este contexto, principalmente en un tema particular que se ha puesto en evidencia en el contexto de la pandemia, que es que aquellos vacíos del Estado han sido paliados de forma excepcional por organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que organizada ha ido en ayuda, ¿no es cierto?, del pueblo particularmente, con ollas comunes, con campañas de solidaridad por todos lados, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí efectivamente yo creo que hay un déficit por parte del Estado, ¿no es cierto? Y un déficit también, si uno lo pone en perspectiva de derechos humanos, ¿no es cierto? Un déficit, ¿no?, de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Yo creo que la pandemia en particular ha puesto muy de relieve esto que llamamos la interdependencia, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Como el derecho, por ejemplo, a la afectación a la salud termina afectando también el derecho al trabajo, termina afectando el derecho a la alimentación adecuada, a la vivienda adecuada, al acceso al agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Nosotros, principalmente cuando hablamos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y si hay una crítica que se puede hacer, ¿no es cierto?, pueden haber muchas, ¿no es cierto?, pero que se puede hacer a varias de las decisiones que han tomado, o que se han tomado por parte del Estado, tiene que ver, y del gobierno en particular, ¿no es cierto?, tienen que ver, yo creo, con esta decisión de poner lo económico por sobre, en algunas veces, muchas veces, ¿no es cierto?, sobre temáticas que tienen que ver con ya sea salud o incluso otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, todas las recomendaciones que han venido, no solamente de organismos nacionales en materia de derechos humanos, sino que también internacionales, dicen, mira, el momento actual, ¿no es cierto?, de que el Estado tenga una preocupación por o sea, si hay un momento particular donde el Estado tiene que tener preocupación por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es justamente este, ¿no? Lo dijo, por ejemplo, en su momento el relator internacional de deuda externa, ¿no? Preocupado por esta materia en particular, diciendo, mira, si hay un momento en que los estados se deben endeudar incluso para poder paliar, ¿no es cierto?, cuestiones que tienen que ver con acceso a alimentación adecuada, con acceso a un trabajo adecuado, con acceso por lo menos a un ingreso que te permita seguir viviendo con condiciones mínimas o con estándares mínimos, es este momento, ¿no es cierto? Y de hecho, poniéndolo desde un punto de vista puramente economicista, ¿no? Y ya con esta idea incluso de que muchas personas están tomando, ¿no es cierto?, algunas decisiones en materia de políticas públicas desde un punto de vista economicista. Bueno, una persona enferma y una persona muerta no contribuye a la economía del país, ¿no? Entonces, por lo tanto, es fundamental también poner las fichas también desde un punto de vista de las políticas públicas del Estado en aquellos otros derechos que son tan importantes, ¿no es cierto?, como los derechos económicos, a los cuales sí se le ha puesto mucho, más que los derechos económicos, a la economía en general se le ha puesto muchas fichas, por lo tanto al acceso a otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Nosotros lo hemos evidenciado con visitas, por ejemplo,
a campamentos donde vemos que, por ejemplo, no han llegado, en muchos casos, los recursos estatales, desde las cajas de alimentos hasta, por ejemplo, compromisos anteriores de acceso a agua, ¿no? Hay campamentos todavía, ¿no es cierto?, en una región tan lluviosa como la región de los ríos, que tienen acceso a agua potable a través de camiones de aljibes, ¿no? Y muchas veces no se está llegando con esos camiones de aljibes. ¿Para qué decir las condiciones, ¿no es cierto?, de habitabilidad y vivienda, y sobre todo para sopesar el frío y las lluvias que hemos evidenciado durante estos últimos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un déficit muy fuerte por parte del Estado, y justamente en este contexto de pandemia donde más debiese estar fortaleciéndose, ¿no es cierto?, la protección de derechos económicos, sociales, culturales. Sí. Ahora, yo creo que con todo, para darle como una nota positiva también a todo, la pandemia igual genera oportunidades que, para lo menos, actores como nosotros, por lo menos a los que nos toca estar como en el debate público, trabajar con las organizaciones, con distintos actores de la comunidad regional, la pandemia generó esta mega oportunidad de pegarle un golpe duro al sistema de previsión social que tiene Chile a través del sistema de FP. Para mí estamos en esa discusión. En este momento está la discusión. Y una de las discusiones más trascendentales que tienen que ver con el centro del modelo neoliberal que tiene Chile. Entonces, y eso, la pandemia ha logrado básicamente algo que ha tenido un derrotero, porque tiene una historia social muy fuerte, la lucha contra la AFP en Chile. Acuérdense que una de las marchas más grandes que hubo en Chile ante el estallido social fue justamente la marcha que hizo el Movimiento Coordinador No Más AFP a nivel nacional. Entonces, hay una sensación acumulada de la gente básicamente frustrada con este modelo que genera malas pensiones. Y ahora un pequeño proyecto de ley que básicamente su interés era ver de qué manera apoyamos a la gente, le pega un nexo set completo a la línea de flotación del modelo neoliberal, y tenemos a toda la clase política vuelta loca desde esta semana pasada. Y yo creo que eso es importante, porque básicamente siento yo de que con todas las cosas que efectivamente tenemos que seguir trabajando para ayudar a nuestra gente, con todo lo que hemos contado, lo que ha contado Sebastián también de lo que ha sido el trabajo principalmente comunitario, también hay un trabajo político que hay que sostenerlo. Yo siempre digo eso de que nosotros tenemos un itinerario también electoral, que es este año y el próximo año, que no hay que dejarlo de lado, que básicamente hay que estar mirando de que tenemos que estar, que haya una sanción, que se juzgue, que haya un cambio político-cultural, pero yo siento de que, porque tenemos deudas pendientes con la dictadura militar, ahora nos quedaron una serie de deudas pendientes con el estallido social, con una cantidad de gente que fue violada en sus derechos humanos, pero una cosa es buscar la sanción y el castigo de eso, y otra cosa que para mí es más trascendental es buscar un nuevo Estado donde eso no ocurra. Y eso creo que debería ser siempre como nuestra vista de largo plazo, con pandemia, con coronavirus de por medio, pero efectivamente es una línea de acción política de nuestras organizaciones, comunidades, que siempre tenemos que estar tratando de impulsar. Creo que efectivamente hemos hecho un tremendo avance en el último tiempo de generar así una explosión de conversación y discusión con nuestras comunidades, y ese ánimo no hay que perderlo, por más tristeza que nos pueda provocar la situación que están viviendo muchas familias ahora. Efectivamente hay una oportunidad ahora de generar un cambio radical en el modelo de Estado que Chile se ha dado, de un Chile más descentralizado, un Chile más plurinacional. Hay una serie como de temas que están dando vuelta. El tema de la sustentabilidad de nuestro modelo de desarrollo, son temas que siguen siendo vigentes y que no hay que perdernos de vista. Además, generar las condiciones de un nuevo Estado que pueda defendernos, cuidarnos de otro evento de emergencia y desastre como una pandemia posible en el futuro, digamos. Lo que estamos viviendo hoy en día, como bien lo han dicho ustedes, tiene que ver, digamos, por esa visualización. Sí, claro. Aquí hubo una crítica desde el inicio la han dicho todos los actores, que básicamente la centralización de la conducción de la pandemia es por un Estado presidencialista, pero también porque la política pública del sistema de emergencia chileno dice que es así. Es absolutamente ridículo. Entonces, por un lado tenemos que hacer la crítica, pero por otro lado también tenemos que hacer la construcción institucional de un nuevo sistema de emergencia que nos permita efectivamente mayor colaboración, más pertinencia territorial, más participación de la sociedad civil, que además
O sea, léanse a la Organización Mundial de la Salud, se lo dice por todos lados. Mientras más participación comunitaria y sociedad civil tenga este tema, efectivamente tenemos mayores posibilidades de tener un éxito en el control de la pandemia. Exacto. Sin duda. Bueno, mira, se nos fue el tiempo. Yo creo que Sí. podemos seguir si quieren después en off, pero les dejo un espacio final quizás para despedirnos para la gente acá de Panguipulli que está escuchando o viendo quizás por el medio o por los distintos medios donde transmitimos esta señal a ustedes, digamos, al Observatorio Ciudadano a través de José Araya y al Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de su jefe también regional, Sebastián Smart. Se los dejo ahí. Solamente decir una cosa bien breve, que ya lo conversamos harto, pero si para algo sirve, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Derechos Humanos justamente para recibir denuncias cuando hay potenciales abusos, ¿no es cierto?, vulneraciones por parte de funcionarios públicos, ¿no? Y esto puede ser por acción o omisión, es decir, cuando alguien hace algo o deja de hacer algo que genera, ¿no es cierto?, una vulneración. Y eso, dejar abierta canales de denuncia, yo creo que sería bueno para la comunidad de Panguipulli, ya que no estamos presencialmente en Panguipulli, sino en Valdivia, pero al menos los canales de denuncia pueden ser a través de la página web, que es www.indh.cl, o a través de llamados telefónicos. Voy a tratar de decirlo bien lento para que se pueda registrar, pero es el más 569 447-17354. Pueden escribir al WhatsApp o pueden llamarnos por teléfono a ese número telefónico y desde ahí también guiarlos, ¿no es cierto?, a la comunidad de Panguipulli en sus denuncias o recepcionarla y hacer las acciones judiciales o de promoción correspondiente en caso de ser necesario, y también ponernos a completa disposición. Nosotros estamos igual yendo a la oficina y estamos igual yendo a comunas, por lo tanto, si es que hay algún requerimiento, por ejemplo, de capacitación, de promoción en materia de derechos humanos, encantados también si es que así lo estiman pertinente. Nos ponemos a completa disposición de la comunidad de Panguipulli. Bien, te agradecemos, Seba. ¿Qué, Pepe? Sí, no, yo solamente entregar mi cariño aquí a la distancia con todas las comunidades de Panguipulli. Mi historia profesional está muy ligada a Panguipulli. Desde que yo me inicié en Derecho Humano, investigando con lo que pasó en la dictadura militar en el Tume, en Liquiñe, en esa zona, después el apoyo a la lucha del pueblo mapuche con distintos actores, algunos de ellos muy vigentes todavía, sólidos dirigentes y dirigentes que tiene el territorio. Así que nada, un abrazo acá a la distancia y como dice Sebastián, quienes trabajamos en Derecho Humano y hacemos esta parte como un poco más profesional, siempre con la disposición a colaborar para informar, para asistir también y generar también canales de conversación y discusión sobre estos temas trascendentales que siempre nos están preocupando. Hay muchas luchas que Panguipulli ha liderado en el territorio y en la región y creo que siempre hay aprendizaje que es bueno seguir comentando. Eso, Rodrigo, así que muchas gracias por la invitación. Absolutamente, gracias a ustedes por estar. Yo creo que vamos a tener que abrir un nuevo espacio más adelante, quizás en este medio o en otro, para poder seguir conversando, ahondando algunos de los temas. ¿Ya? Yo creo que nos quedaron varios temas. Está el tema de los migrantes que quería abordar, un gran tema. Sí, yo le iba a nombrar porque hay una carta que está circulando ahora de los déficits que tiene la ley de migrantes en el Parlamento, claro. La ley de inteligencia, hasta un montón de cosas que están ocurriendo en medio de la pandemia. La ley de inteligencia, imagínate. A propósito del personal sanitario y todo. Oye, tema, y nosotros estamos ahí también trabajando con una mesa de migrantes de organizaciones de la sociedad civil que vienen organizadas hace un tiempo, así que también sería bueno quizás invitarlo a ellos a una conversación de ese tipo. Súper bien. Eso lo dejamos pendiente como otros temas, ¿ya? Yo se lo agradezco y bueno, despedirnos de esta señal y nos vemos mañana en otro programa con otros temas. Hasta luego. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.